Me leyó una gitana en la borra del café que vuelve del tango. Mostrador, Barrio Sur, en el sótano entonado por el faso y el alcohol, el tarín, el tambor, el casín, ensayar los tablados, los murguistas trasnochados de disfraz, carnaval, bacanal, rock and roll. Una ambulancia enciende las luces de las pizzas. Los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Una pareja se jura al celular las 2 horas de trampa en algún telo y alguien solo en una pieza busca en el diario el delivery de Trolas. Vuelve el tango, señores. Y que vuelva nomás, si está en su casa. Bueno, el texto de Vuelve el tango, que es un clásico. El recitado de Vuelve el tango es... Creo que es un merecido homenaje a él y a esa lectura que él hizo de un momento histórico, de lo que estaba pasando en Buenos Aires y el tango, ¿no? Lo habían apolillado tenores engolados, lo habían guardado en museos repetidos, de telarañas, de sombras, de versiones, los que quisieron salvarse con Carlitos, con el Gordo, con el Tano. Lo hicieron tan cornudo que aburrieron. Logra captar una atención desde la palabra y a fuerza de texto nomás, sin piernas lindas, revoleándose por ahí, sin partituras enredadas, sin vender humo. Lo pisotearon atléticos bailarines que saltaban demasiado. Justo a él, que nació maldito y mal parido en pesebres de patios y quilombos, lo crucificaron con la resurrección de Comparsitas. Se notaba que era un tipo muy bondadoso, muy sincero, muy sano, un activista de la cultura. Para mí siempre tomó otro vuelo cuando lo escuchaba a Martín haciéndolo antes de Los Ciertos Atorrantes, antes de Amores Tango. En Zanate me parece que es como traer eso, que es justamente de lo que está hablando, ¿no? De lugares donde está vivo el tango, donde está haciendo. Alguien dijo que se fue del barrio. ¿Cuándo? Siga, y el tango no se mancha. Señores, vuelve el tango y que bufen los eunucos. Me leyó una gitana en la borra del café que vuelve el tango. Se escapó de enredadas partituras. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien, ojo, lo dio por muerto. Qué locura. Era siesta nomás la que dormía. De Alorza. La verdad que es muy bueno y muy real. Y muy verdad. Y que le duela a quien le duela. Estuvo peleado el tango con las generaciones de los 70, 80 y 90. Se peleó. Como dice Alorza, el tango tuvo un estado latente, yo supongo que en gran parte por problemas propios, que es que los tangueros no le encontraron la vuelta para representar lo que pasaba en el contexto de los años 60 y los años 70, y también por un esfuerzo importante exterior al tango, que es el hecho de poner el negocio por encima de la música popular, de la música que representa a lo que le pasa a la gente, y eso, digamos, hizo que el tango quedara un poco relegado. Bueno, el tango era lo viejo y toda la nueva onda era esta necesidad de cambio en el mundo. Está bien, que está buenísimo. Bueno, había unas sensaciones de vamos a cambiar el mundo con una dulzura especial. Vamos a cambiar el mundo con una dulzura especial. Decía Tofi, que al final no pasó nada, ¿no? Digámoslo. Un disparo rebotando en la noche que va abriendo la piel de los perdidos. Es un hijo el que llora sin saber que ha nacido.
bestia que gana la vereda, al acecho de almas desgarradas. Saberá cada paso que está todo podrido y que el sol de hace un rato mañana será el mismo. No está de más esa ilusión que al tiempo se evapora, dejando acá desperdicios que envenenan todo. Al oxidarse el metal que corta tus brazos, buscas refugio donde estar bien solo. Que se esté haciendo este disco yo creo que es consecuencia de lo que viene sucediendo. Es un trabajo muy importante para el tango, muy necesario para toda esta época de producción. Esto se veía venir, en algún momento iba a pasar. Era hora de que se haga y que se sigan haciendo más. Desmiente de una vez por todas el tema de que el tango se murió. La pregunta es quién no vale nada. El civil, para decirlo de alguna manera, ve al tango como una cosa realmente a la que hay que huir. Todavía sigue siendo eso, porque la imagen que hay del tango es que el tango es una música vieja de los abuelos que ya no sirve para hoy, o el tango es esas gigantografías de show de casa de tango for sport que es para turistas, ¿no? Donde está Valentino con una flor en los dientes. Esa idea sigue existiendo. Entonces hay como poca información de que realmente hay canciones y nuevos tangos que te representan y que hablan de nosotros y que son realmente arte impresionante. Darle un marco de una formación de orquesta que de por sí es imponente, darle un marco a una formación de orquesta y presentarlo con un cuidado artístico de tener una grabación que esté buena porque le ponemos la calentura para que se haga de la mejor manera posible, ha hecho un poco de luz a tanto trabajo maravilloso que está un poco escondido. Donata, sí, vení a escuchar. 69. ¿Qué es? Para mí falta algo lindo. Ok, bien, va. ¿Qué te falta? Es el octavo para abajo. El octavo abajo, sí. Es el octavo abajo. Tres. ¿Va? ¿Me escuchaste el disco? No, nunca lo escuché. De hecho, lo toqué escuchando un partido de Independiente. No, sí, lo escuché. Escuchás, ponés cualquier track y empezás a escuchar la orquesta, el arreglo, la melodía y es sumamente tanguero. El gran logro generacional es haber recuperado al tango como una música propia. No dejamos de ser extranjeros en nuestra propia música ciudadana. Ahora plantamos bandera y estamos componiendo desde el centro mismo del género. Sí, lo escuché muchas veces porque también estuve en la mezcla, estuve en el mastering. Está buenísimo el disco. Para mí es un disco que va a quedar. Es un disco que va a marcar un puente por donde salir desagotadamente de un atasco en el que está metido la música llamada ciudadana o tango, o como lo quieran llamar, ¿no? Como está la cosa del tango hoy, ¿viste? Parece ser un disco trascendental esto, ¿viste? Sin más miedo a la muerte, sin más miedo al vacío. Las miradas todas fuera de esfera, esperando que el humo dé la vuelta. Perdidos originalmente nace como una murga porteña, ¿no? Que está entre la murga y el tango, y una canción muy poderosa. Es el primer tango murga que yo escuché, por lo menos, y debe ser el primero. Con el tiempo Julián la agarró y dijo, loco, esto es un tango. Le hizo un arreglo y quedó así como está, alucinante.
y cantada por Aureliano. Al acecho de almas desgarradas. Yo digo que de alguna manera es un homenaje a mi abuelo, ¿viste? Que mi abuelo hacía tango, Baldomero, y yo no sabía que iba a ser un tango y terminó siendo un tango, así que para el viejo que está por ahí. Espejismo de un tiempo que pensabas vencido, caminar para siempre te deja más tranquilo. Perdidos habla de una consecuencia de una etapa, yo diría, peor que la década infame que vivimos nosotros, la gente de nuestra generación, que fue toda la etapa del neoliberalismo, un montón de cosas muy oscuras que generaron todo un vacío de pensamiento y de ideas. Refleja un poco toda esa gente que anda en la nocturnidad sin ningún tipo de dirección. Sufre un poco la situación de esta sociedad de hoy. Habla de una persona que se siente perdido, pero me parece que el tema tiene mucha esperanza también. Pero bueno, esa esperanza de alguna manera también de unión de los perdidos, de comunión y de organización, ¿viste? Y decir, bueno, menos que esto no podemos llegar, vamos a ver qué podemos sacar de todo esto. No está de más tener una emoción, no está de más creer. No está de más esa ilusión que al tiempo se evapora, dejando atrás desperdicios que envenenan todo. Al oxidarse el metal que corta tus brazos, buscas refugio donde estar bien solo. Me resuena mucho la última frase que dice que no sabe perder, nunca llegará a saber lo que ganó. De hecho, la última frase, espejismo, un tiempo vencido, abriendo la pelea de Juan. Y Miguel ya lo tenía armadito, pero bueno, como que le faltaba algo. Yo digo, me parece que le falta como un estribillo, una conclusión. En este caso funciona como las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Espejismo de un tiempo vencido, abriendo la piel de los caídos. El que no sabe perder nunca llegará a saber lo que ganó. El que no sabe perder nunca llegará a saber lo que ganó. Muy bueno está ese tema. Y el tema, como bien lo dice el título, algunos miran, otros hablan. Y otros patrullan. Se trata un poquito de esta pasividad también del tanguero típico que critica, que mira y se pone a criticar, que hay mucho, y que no se entera lamentablemente que pasan muchísimas cosas con el tango. Algunos miran, otros hablan, otros patrullan, otros controlan, otros crean. Cruzándose las pestañas, algunos miran, otros hablan, y yo no puedo dejar de mirar. Somos la familia santa y la envidia del vecino. Dame el primer plano, viejo. Se me ponen las porras, se me ponen, viste, me pasa eso, te cosa de viejo. Pero esa parte es genial. Somos la familia santa, que es la envidia del vecino, pero que después de todo les ocultamos los ruidos, que no nos falten las migas, todo guardamos pa' dentro. Somos del mate lavado, la yerba de hoy. Juan Serén, para mí, dentro de poco va a ser uno de los más grandes compositores, autores de tango. Me parece uno de los compositores más finos de la música urbana y suburbana de nuestro país. La gran prisión del momento, triste pasado de invento, pero postal de una mareada gravedad. Gente que canta bien hay muchísima, y gente que vos querrías volver a ir a ver, no son tantos. Y me parece que Black está dentro de ese estilo. Black es un tipo muy histriónico, un chabón que labura desde la actuación, además de lo bien que canta. Somos del mate lavado, la yerba de hoy. Black es un tipo sumamente carismático, sube al escenario y se transforma, pone el cuerpo al servicio de la canción. Eso me parece
envidiable. Somos del mate lavado, la yerba de hoy, 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 la yerba de hoy. Y otra vez, casi sin ver, vuelto en una densa nube de emoción. Bueno, hoy es una historia de una persona que recibe una noticia así fulminante, digamos. Hoy. Aparece la voz de Juan Subirá, que tal vez no tiene la tradición del tango, pero no sé si se puede ser más argentino que Juan Subirá. Es un maestro de la música popular, un perceptivo, tipo que es como una esponja, ¿viste? Está y todo el tiempo está recibiendo. Juan es un tipo con una sensibilidad fina, con cierta oscuridad que le da, pero al mismo tiempo es una oscuridad orgiástica, ¿viste? Bajo esa puta lluvia que no deja de golpear, la sintió, que va a sentir, mientras las lágrimas brotaban a granel. En la versuit de eso siempre el tipo dejaba deslizar alguna cosita con espíritu tanguero. El tema hoy es una fisura total. Te mete en un trance. La versión me parece muy potente. Y otra vez se dijo adiós. En adelante solo habría despedida. Hondo supo vino el grupo, está roto por adentro. Fue tan bruta la sentencia, esa cínica evidencia. Ese día que uno nunca quisiera que llegue. Una mala noticia, una muy mala noticia. No, mejor ni hablar. Se trata de una cuestión de conciencia cultural y de la identidad de tu pueblo y de la ciudad donde vos vivís. Porque decís buen día y te sale con forma de tango. Y decís, bueno, me voy y te sale como un chan-chan, ¿viste? Para mí el tango es lo que está metido en el ADN, en nuestro ADN, ¿no? Lo expresamos aunque estemos cantando lo que sea. Una tarantela va a tener forma de tango porque no hay manera de contenerlo. Te sale por los poros. Che, boludo, yo tengo una pequeña consulta, ¿no? Tengo que grabar 11 temas en 8 horas. Tiene que ser más de un tema por hora. Bien. Bien la cuenta. Bien la cuenta. Bueno. ¿Será que me fijo? 8 dividido 11. Y te da 0,1. Ponele. Igual no hay 8 horas tampoco. ¿Cómo que no? Sí, no. Tenemos que meterlo 7. Todo en 5 horas. 5 horas. Más no te... O sea, llegaba y pasaban como cachetada de loco los cantantes, así que había que tirar un par de tomas. Así que se sentía un poco con presión. 2 temas por minuto. La idea no. Primera toma. Mi plan es meter 3 temas por hora. 3 temas por hora. ¿Y cuántas pasadas de cada tema? 2. Una vuelta de reconocimiento. Se echaron los fragmentitos para laburar. Pero no los laburamos. No hay tiempo de laburarlos. No hay tiempo. Se charlan y Esto se mismo pasan. que estamos haciendo acá. Acá vamos a haber pasado... No. Pasamos 3 temas. Y por eso... ¿Cuánto va? Por ahí no los grabamos. Sí, ponele que sí. No, ponele que ya lo grabamos la última toma. Sí. Digamos, el tema es que todo este proyecto se hace muy a pulmón. Y cuando se hacen las cosas muy a pulmón, a veces tenés que apretar todo lo más que se puede. Eso había que coordinar a todo el mundo en el estudio. Y todo el mundo trabaja y eso había que ponerlo todo en un día. Así que hubo que hacer el disco en un día. Y un día de grabación tampoco son 20 horas porque
La gente, primero que tiene su vida y después que además el cerebro no te da para grabar tanto tiempo. Así que hicimos el disco de una manera de tiempo récord en 6 horas y media de estudio. Que en realidad son 5 horas y media de grabación porque hubo 1 hora que tuvimos que comer. Sí. Yo hice un acordecito. Pero no pasa nada. ¿Llegamos a la última de Amorfar? Sí. Dale, la última de Amorfar de esto y se acabó. Sí, había presión para grabarlo en un día porque eran 21, 22 personas, juntarlas es realmente complicado. Y para que la música fluya como tiene que fluir, para que la orquesta suene como una sola y todo el mundo esté en el momento ahí tocando lo que hay que tocar, teníamos que estar todos juntos. Así que sí, es complicado, es complicado. Ya sabíamos que no iba a haber otra oportunidad. Su cantar, rock and roll. ¡Ah! Este queda, ¿eh? Bueno, listo. Bueno. Otra cosa, mariposa. Gracias por todo. El que sigue. Coca-Cola. Gracias. Espectacular. Tenemos a Miguel. Impresionante, ¿eh? Vos, ¿me bajaste ahí un poco la voz, Lucho? Muy bien. La entrada, ahí la entrada del estribo, bueno. Un vértigo. Y una experiencia muy linda, muy regocijante ver a la orquesta toda formada en el estudio. Digo, los tiempos de cantar la canción eran tiranos, pero como es la vida en estos momentos, ¿no? El presente es tirano. La yerba de hoy, la yerba de hoy, la yerba de hoy. Mucho mejor. Mucho mejor. Buenísimo. ¿Estamos? ¿Esas fueron las 3? Cada cantante entraba y hacíamos 3 tomas del tema. Se seteaba el otro volumen para el otro cantor. 3 temas, así que en realidad yo lo único que hice fue verlos pasar, entrar y salir y saludarlos. Hola, ¿qué tal? Bueno, viene. Me imagino que debe haber sido muy estresante, porque ¿y esto qué va a quedar? Pero me parece que el resultado de hacer un disco en vivo es siempre impresionante, porque está toda la energía de estar tocando todos juntos y está genial. Final Pugliese dominante en el pulso 2, fa sostenido 7. Corta en el 83, en la mitad del 83 cortamos, pasamos el 83. Todo el mundo trabajando para este disco, para esas horas, había mucha concentración, mucha dinámica, se sucedían los cantores. Y ahí se genera esta cosa colectiva que es la orquesta y este sonido que es uno solo, que la orquesta pasa a ser como si fuera una sola persona que está tocando con todos los instrumentos a la vez. Faltaba el asado y el vino tinto, pero estaba la música y la canción. Che, me queda un poco alto el micrófono. Alto. El cambio de altura ha sido tremendo. ¿Pero bajo yo o espero? Muchachos. Y para festejar, Pero a veces me ablandaron los dedos. Vamos a empezar. Vamos a tirar una más de cada una. Vamos a escuchar. A ver qué pasa. Allí, yo te conocí en el Buenos Aires de la fiesta ciega en los 90. Cuando el cansancio y la miseria comenzaban a deambular por las calles aún hoy derrumbadas. Y a veces pienso si no habrá sido un espejismo para mi locura, para mi corazón, que sediento de fiebre de bailar siempre encontró abierta tu mugre de tango, tu brillo milonguero en celo, macho, cadenero, viejo, rellín. Bien, aporta frescura, le envidio mucho la edad. Yo ya empiezo a hablar ahora, ¿viste? Como si fuese un tipo grande. Pero yo también fui joven. Logra un equilibrio entre el viejo cantor de tango de barrio y un cantor de tango actual. La noche ya pegó su salto de arlequín, escapa de la luz la estampa al grito un bailarín.
y en la pirueta de la mañana, niebla de fantasmas empujando pa' volver a que Rellín habla de una milonga que hubo en los 90 y él contaba que tenía una magia especial el lugar. ¿Quién pa' cuando ya los veteranos no estén más guardará la fama de tu cueva de esplendor y tu copa loca entre bombitas de color guapeando a la muerte? Que va a bailar, viste, y te cierra la milonga, uy, te quedaste con esa gana de bailar, viste, no querés que termine nunca. Entonces esa sensación también me quedó grabada, ¿no? No querés que termine nunca la cosa. Querés seguir ahí, viste. Querés seguir en esa locura divina. 2, 3. Me parece que es uno de los temas más fuertes que han surgido en estos últimos años del tango. Rellín me parece que se sostiene por el oficio del tape. El tape Rubín, junto con La Chicana, también uno de los primeros grupos y compositores que se atrevieron a aportar nueva música y nueva poesía al tango. Encaja todo lo del tipo, viste, todo. Las melodías, la música. Se nota que han laburado un montón ahí. Corazones juntos que han girado sin después y ahora que Rellín. Corazones juntos que han girado sin después. Y ahora que Rellín. El tape fue el tipo a mí con Nacho, Stoll, en cuanto a lo que tiene con las letras, que me dijeron, bueno, algo está pasando bueno en el tango. Cuando una por una iba palmando las demás mañanitas de Rellín. ¿Y quién las ventará? ¿Quién? Pa' cuando ya los veteranos no estén más, guardará la fama de tu cueva de esplendor y tu copa loca entre bombitas de color, guapeando a la muerte, Rellín. Está buena, ¿eh? Rellín. No, otra vez no. Ahí no van. Que el motor es valorar el peso que tiene las canciones del tango y demostrar que sigue estando vivo la canción del tango en Argentina. Me parece una idea muy buena. ¿Y dónde se grabó? Que es uno de los estudios donde estuvieron los máximos. Y verdaderamente para mí es muy importante porque es un disco actual, de tango actual. No tiene mucha vuelta. Está bien grabado, está muy bien tocado. Volver a llevar el sonido de Típica, con la grabación acústica, todos ahí. Nada de sobregrabaciones, todo carne, nada de plástico. Y es volver a la catedral, digamos, del tango en lo que tiene que ver con los estudios de grabación, que es Young. El casín, ensayar. Grabaron todo por ahí. Young grabó toda la historia del tango. ¿Estás a gusto? Correr queda ahí tirado, los años te gritan la verdad y nunca descansas en tu pasado. Bajás el Cristo una vez más, querés correr, quedás ahí tirado. Los años te gritan la verdad y nunca descansás de tu pasado. Nos ubica en un contexto histórico. Siempre suena como a un tango nuevo con
algún ida y vuelta con el pasado. Yo no soy letrista, sino que soy contrabajista, pero bueno, es un poco lo que pasa con esta generación de militancia tanguera. De repente te ves haciendo cosas que nunca pensabas que podías llegar a hacer. Capaz que un día hay que pintar un techo a 5 metros de altura y lo haces, o capaz que un día hay una melodía bárbara y hay que ponerle letra y también lo haces. Aquel instante de rencor me acomodó y me hizo inmune, y hoy se agita la ansiedad. Es un tipo que canta bárbaro, tiene un caudal de voz muy grande. ¿Se podría darme un poquito de mí? Quiero llenarme de mí. Willy es un cantante impresionante, el cantor de la Orquesta Ciudad Baigón. El dolor es vocación, y cómo actuarlo, un gran maestro. Un periodista lo llamó a Julián Peralta y entre otras cosas le preguntó acerca del significado de la letra de Cadencial. Y Peralta primero le dijo, mirá, no sé, la verdad que yo compuse la música, le tendrías que preguntar a Maioki, que es el que hizo la letra. Entonces el periodista le dice, pero me parece que yo entendí por dónde venía la letra. Aquel que te abrigó y que es también tu enfermo escudo, desnuda tu triste realidad, hermético final de encierro mudo. Dice, para mí, escuchando la letra de Cadencial, me parece que es como una crítica social a la ausencia del tango por tantos años de silencio. Y aquel instante de rencor me acomodó y me hizo inmune, y hoy se agita la ansiedad. Te imagino enloqueciendo en tu sala de espera, festejando en Navidad. Después vienen críticos que te dicen un Mansi hubiera hecho una mejor letra. Y posiblemente sea verdad. Pero para el caso también Miguel Ángel podría haber pintado mejor la pared que yo. Pero bueno, ese domingo no estaba Miguel Ángel, estábamos nosotros y tuvimos que pintar la pared. Ahora voy a hacer el paso a un gran cantor y también compositor, al señor Hernán Cucuza Castillo. Fuertes aplausos. Lo vamos pasando, lo hacemos nosotros, ensayamos 2 o 3 veces. Pero primero, como lo escucho bien. Sí, nosotros también tenemos que pasarlo 2 o 3 veces y ahí metemos 3 tomas postas. ¿Querés que vaya? Sí, anda ya a mandar a cantar la letra. Así juntamos con vos. Y en el desconcierto me vi tropezando en el mismo peldaño de mi involución. Me parece que ahí ata todo y cierra gran parte del tema, ¿no? Me vencieron los años, el faso, el escabio, la falta de evento, los vivos, los lentos, la falta de llanto, el miedo, el espanto y el odio constante a un vecino botón. Para mí la virtud que tiene, aparte de la poesía, de la música, es atemporal, que vos lo podés escuchar en cualquier época y no sabés cuándo se escribió. Me hundí en el asfalto del centro tramposo, furtivo y banal. El Cucuza, y bueno, es un pelado más del club. Todo lo que hace está bien. Y es un cantor también de barrio, tiene esa cosa de inmediatez que se planta en el escenario y mira a cada uno de los integrantes del público a los ojos. Y la paranoia de morir con él. Realmente es un cantor de tango de un excelente nivel y un fraseo. Cucuza frasea como un tanguero de ley. Yo lo escuché cuando estaba grabando. Todo cantó. Todo le echaba. Es impresionante. Me quedé hipnotizado, dormido, trabado, pasado, pisado, futuro, desierto. Y en el desconcierto me vi tropezando en el mismo peldaño
involución. Pupusa me parece que es un laburante. Un gran trabajador del género del tango. Pupusa viene laburando mucho también, allá en Villa Urquiza. Organizó toda la movida del Faro. Parece que el trabajo que él hace individual, con su música, con su dúo, me parece tan importante como este disco, para la actualidad. Para encontrarme a mí, salvar mi corazón, yo no sé cuál es el precio de aguantarme. Si garpaste la finanza, la garpaste con amor. Un poco de psicodelia. La orquesta tiene 4 violines, hubo que coordinar un quinto, viola, cello, los 4 bandoneones, contrabajo, piano y los 11 cantantes y el recitado de Martín. Así que somos 25 personas ahí, coordinadas en un día, en una hora. Una angustia que gana la vereda, al acecho de almas desgarradas. Saberá cada paso que está todo podrido. Sigan con lo suyo. No, sí, acá estamos, viste, tácate. Y para mí fue una experiencia muy particular, dado que nunca había cantado con una orquesta de tango. Dio solo que el sabor, las mañanas de una vida que venció. Tener una orquesta típica atrás es como ir con la inercia de más o menos de una Scania, ¿viste? Por la ruta, así que te vas con el aire. Hay como una presión, un silbido de los instrumentos que no... Es como muy difícil de explicar, es como que algo te sopla y te lleva. Bandoneones, violines, piano, contrabajo, es una locura muy linda, o sea, cómo te empuja la orquesta, lo que te enciende es una cosa única. Cuando entras con una típica, sentís un respaldo que sentís un equipo de fútbol. O sea, sentís que te dan la pelota y te tomás hacia el gol. Y ojo, tiene que ser buena. La típica si no es mucha cosa. Ya se va el camión y quien no se suba a tiempo en este puerto quedará por su amor conquistar. Y se siente una cosa muy rara porque al estar acostumbrado a situaciones rítmicas muy estables, rock y afines, con un pulso establecido que no se mueve, a cantar sobre una orquesta de tango, por un lado con timbres tan variados y donde no hay instrumentos rítmicos como podría ser una batería, por ejemplo. Por otro lado, donde no hay un tempo totalmente definido que puede variar según los momentos de la canción, según la intensidad. Ubicado, ¿no? Sí, me cuesta un poco, viste, rítmicamente subirme, bajarme un cachito la voz y así tengo más fuerte la orquesta. Entonces eso realmente para mí representó un desafío muy grande, tal es así que cuando terminamos de grabar, que hicimos con la orquesta, creo que 3 versiones, yo me fui convencido de que estaba feo, que no me gustaba. Muy bien. La entrada, ahí la entrada del estribo, bueno. Julián trabajó sobre la versión y bueno, realmente quedó bueno. Y otra vez se dijo adiós. La primera toma que hice en la grabación, titubeé un poco con la letra, ¿no? Y la orquesta me pasó por arriba como un tren. Y en ese momento dije, ¡upa! La yerba de hoy, la yerba de hoy, la yerba de hoy. ¡Opa! Acá no podés dudar porque tenés estos monos que te pasan por arriba en una locomotora. Me pasé y me equivoqué la letra también, pero bueno. No pasa nada. Tenés la letra conocida y qué sé yo, pero al momento de decir 1, 2, 3 va, sale la orquesta y sale y... Ahora viene. 1, 2, 3. Los instrumentos acústicos con un buen arreglo empuja como loco y a la vez es algo natural, ¿no?
perdés un poco la conciencia, es como que te vas a otro lugar. Y aquel instante de rencor me acomodó y me hizo inmune. Lo primero con lo que yo me copé del tango era con las típicas, con el sonido de la típica. Así que siempre tiene una... Es como tengo la sensación de volver a casa. È come un Bien. nell'oro. È fa sostenuto. Ahí cuando volvés a sopiar. No, sol. No, yo tengo las últimas 2 corcheas son fa sostenido. Ah, olvidate, papá. Sol, 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 fa. Dale. Bueno. Dale, cuartito. Sol. Sí. Bueno, escribímelo bien. Dale, cuartito. Cuando diga, Lucho. Humo, nube negra, densa en el turbión, ansia sepultada para siempre. Masa pixelada, sin inspiración, duerme, sueña, asfalto, duele y siente. Para mí es la mejor voz femenina actual del tango. Si no poníamos un tango cantado por una mina, nos iban a matar. Asfixiante calma o guerra sin razón. Bueno, hay como todo un rubro, ¿no? Es como la cantante mujer de tango, hay toda una discusión alrededor de eso también, porque aún hoy hay un montón de gente que no le gustan las chicas cantando tango. Que por momentos te puede hacer creer que es una nenita indefensa y en la frase siguiente... La luz que se prometió, soy espejo y miro. Para siempre es un tango, canción de Alter Tango, es de Elvio Olaya. Y la cuestión con ese tema es que a mí siempre me sonó la música de Alter Tango un poco a Tim Burton. Pero no tanto por la música, sino por como la estética. La estética de Tim Burton me da como una cosa muy, muy cuidada y muy, muy linda. Ese humor medio circense, medio exagerado, ese era el que le quisimos dar al arreglo y a la interpretación. Hay momentos así como de psicodelia metido en el medio del tema. Bueno, vamos a eso. 20. Hagamos los efectos hacia los 1 medio. Bien. Vamos 20, 3 y... De ignorancia, cruel obstinación, hunde la esperanza de este vientre. Y bueno, mirá cómo empieza, dice... Humo, nube negra, densa en el turbión, ansias sepultadas para siempre. Es terrible, empieza así muy deyepolianamente diciendo que la fe se ha perdido. Habla de esas cosas que no se pueden recuperar. Y acá en esta grabación la obliga a pelar más caudal, que es algo que a Victoria le sobra y realmente se luce. Puedo darle al azar recuerdo la ilusión de tu amor, de mi amor. El primero es forzando piano, el primer fa sostenido. 3, 4. Esto quiero. El tango que no silbó. El tango que no silbó tiene una relación muy directa con la ausencia, con algo que no pudo de alguna manera llevarse a cabo, ¿no? Tiene mucha ligazón también con toda la situación de los desaparecidos. Es una canción que inicialmente arrancó Salvador Batalla. Digo, a mí me parece que habla de la historia de alguien que no está, yo creo que es un desaparecido, le digo. Y como que está el tipo relatando su propia historia de no estar, digamos, ¿no?
Pena tira, furia enturbia el tango que nos silbó. Por tratarse de honda grieta que la duda parió. Fueron varios los silencios que lo oyeron callar. O por vivo o por muerto se resiste a cantar. Aunque siempre está gritando detrás. Queda un velo en el destello, todo negro allá en el fondo, como charco en bastidor. La no nostalgia, o sea, una nostalgia de algo que no pudo ser. Peor que una nostalgia de algo. Peor, no pudo ser directamente, no lo pudo silbar. Miguel Suárez me parece que es un gran decidor de las historias, ¿no? Te mete también en una historieta el mono. Te mete ahí. Tiene esa cosa oscura, sincera y simple a la vez. Trasnochada y sin razón. Pena tira, furia enturbia el tango que nos silbó. Te levantás a la mañana y es muy probable que te levantes cantando alguna canción y que bajes las escaleras y te acompañe otra canción y que subas al colectivo y que te acompañe otra canción y que te pongas de novio y te acompañe otra canción y te peleas con esa novia y te acompaña otra canción. La canción es fundamental para la vida del ser humano. Vos te podés encontrar silbando o tarareando una letra cuando menos te lo imaginés. Es algo que te acompaña en la vida. Y sin la canción el tango no tendría patas, no tendría piernas. Se quedaría ahí. La gente quiere escuchar, que le digan cosas, la gente quiere letras. Aparte de la música que te doy, te hago prender las luces de cosas. Me parece que el tango canción es una manera de llegar a la gente común y que no necesariamente es la gente del tango. Los cantores tienen que estar y tienen que seguir existiendo, siempre. Que no se callen. No está de más esa ilusión que al tiempo se evapora, dejando acá desperdicios que envenenan todo. El tango instrumental trabaja directamente con la forma y con la emoción, sin el contenido. No tiene contenido real la música, sino que es una forma, ¿no? La música es solo forma. Un cuadro tiene una flor. Entonces el contenido es la flor, pero en la música no hay nada. No tiene contenido la música y eso es lo bueno de la música. Eso es lo que tiene la música sobre todas las demás artes. Es nada más que la impresión del humor, del carácter de las cosas. La música cantada tiene esa impresión porque la música sigue estando, pero la letra te empuja a un contenido. Rara como encendida, te llevé viendo linda y fatal. Va directamente al hipotálamo, se te mete directamente en el cerebro las imágenes de una palabra. Desde la oscura esquina de la historia se posa en la agonía del ayer. La parte importante del tango sin duda sí es el tango bailado, el tango instrumental, pero el símbolo máximo de nuestro tango es un cantor. Desde que empezamos con Mi Noche Triste, el tango canción, me parece que no se sustenta el tango sin que haya, si no está el tango cantado, ¿no? El tango canción. El tango sin la canción, sin la poesía, sería un género bailable, sería un montón de gente bailando en un salón. Digamos, podrían bailar paso doble, tango, cha-cha-cha, sin mayores diferencias, digamos. Más allá de que es sensual, pero la salsa también es sensual y se transpira y tiene contacto. Bueno, no cuento, voy directamente, el golpe agudo es el 3. Cuando me digan, Lucho. ¿Tenés?
En Capataz. Con Capataz, que es de Bullot y Peralta. Un tema que habían escrito ellos, si yo no tengo mal entendido, hace bastante tiempo. Hace como 7 años hicimos Capataz con Bullot. Nacido un antes de ayer, perdido en el pasado, va confundiendo la ley, marcando bien el paso. Tal vez te deje de a pie, pisado y machacado. De esquiva y parca, idiotez y de inocencia nada. Una canción que yo ya prácticamente me había olvidado, de hecho tuve que volver a aprender la letra, aprender la melodía. Digamos, lo hicimos creo que una vez sola o 2 veces en vivo, con suerte, hará 7 años atrás con él. Lo llegué a cantar 2 o 3 veces en vivo. Creo que de hecho hasta leí la letra en vivo porque no me lo acordaba. Estaba muy fresco. Como un reencuentro después de los años. Estruendos de cotillón en un panal de abejas, detrás de algún monitor, alguna que otra queja, un pandemonium mayor, y esto recién empieza. Es el retrato de un dictador. Tiene la intención de reflejar a uno de los personajes de la dictadura argentina en su sangriento accionar, ¿no? Punto, cuando destapas eso, plan maestro para cazar conejos. Capataz se mete ahí. Bueno, ¿cómo se puede componer un tango que hable, aunque sea metafóricamente, de alguna porción de historia que nos marcó de por vida? Es imposible, para mí, siempre hacemos. Y le ponemos el acento. No, sin acento en la última. Eso. Los santos y algo de brujería. Fue a festejar a un capataz de miedo. Están vivando a quien va a detener el tiempo, a encadenarlo a sus pies, a silenciar el viento. El tango sin la canción, me parece que sería eso, un género más, podría competir, viste cómo compiten para esto, como un ritmo más bailable, sin la fuerza, sin la profundidad que tiene con el tango canción. Una sola frase, digamos, puede ser... El tango canción es algo clave si se quiere hacer que el tango, digamos, tenga de nuevo el peso que tiene una música popular conectada con su gente. Yo nací un conventillo de la casa a la barriga. Si no hubiera letra, los cantores estaríamos en el horno, ¿viste? Hay que salir a laburar, Ramón. O trabajando, ahí estaría bien puesto el... Sensacionales pasadas y al final del contrapunto. No hay que olvidarse que hasta en la época de oro de las orquestas, de los bailes, lo que sea, los cantores los seguía la gente. Marino tenía seguidores, Ángel Vargas tenía seguidores, Julio Sosa ni hablar, ¿no? Y el polaco. No puede existir. O sea, existe la música instrumental, pero la letra le aporta algo más, ¿viste? Otra cosa. Le da una dimensión más a la música. Él fumaba puro por las noches con compañeros de póker que no lo podían ni ver. Y garpaba en Panamericana por una mina en la cama cada primero de mes. Justamente lo que se está necesitando es más que aparezcan letras con melodías que hagan un impacto, porque por ahí temas instrumentales sí hay muchos. Ante semejantes tipos, no sé, Mansi, Castillo,
Discépolo, digamos. ¿Quién te sentís a escribir y lo lees y haces un bollo y lo tirás? O lo guardás y no se lo decís a nadie. Estirar muchas hojas en el segundo renglón, en el tercero y en la segunda estrofa. Es laburo, obviamente. Hay otro Buenos Aires prendido en esa esquina, que no salió en los diarios, que no vio ningún botón. Dentro del género tango tenemos la gran sombra de esos grandes poetas de décadas pasadas, ¿no? Esa etapa tan florida del tango y de su poesía. Yo soy del barrio de Tres Esquinas, viejo baluarte de un arrabal, donde florecen como glicinas las lindas pibas y de delantal. Siempre tenemos conflictos en el presente. Siempre estamos pensando en lo que pasó o en lo que va a venir. La canción nueva y capaz que tenga que pasar 30 años más para que la gente lo escuche y que se dé cuenta que era la canción nueva. Y después nos podemos poner a añorar esa época o ese entonces cuando escribimos esa canción. Digo, el tiempo acá, el tiempo sobrevalora las cosas. Para mí hay que erradicar la comparación, si no, no vamos a avanzar. Cuando veo cada día lo que nos quiere quitar. Creo que cuando uno encara una letra, tiene que encararlo asumiéndose como un ser histórico. Estás viviendo en el año 2011, 2012, no podés hablar de la pebeta, cambió la manera de hablar. Pasaron muchas cosas en la ciudad y en el país que habitás. Por eso digo, la ciudad es otra, el siglo es otro. No se puede volver a escribir como en los 40, en los 50. Va a sonar artificial, a mí no me va a creer nadie. Mismo un tango de los 40 o del 50, si me subo a cantarlo con la impronta de los cantores de orquesta de esa época, el artificio es muy grande, pasaron 60 años. Tarde en la boca de luz, esquina morga sonar, donde cantando un cuplé ella lo irá. Mientras su murga espera entrar, quiere escuchar, mirar mejor a ese murguista del Uruguay. No es una tarde común, no es un tablado de allá, y él mueve más que los pies viendo bailar a esa gurisa que mortal será de Dios de carnaval, o es una ninfula infernal. Rumba y tres saltos pa' dos. Rumba y tres saltos es una canción preciosa de letra de Ariel y música de Pepe Céspedes. En realidad la letra está escrita antes. Pepe le puso la música después. Cárcena norte es el sur, Río de la Plata total, la luna tiene en el medio para alumbrar. ¿Qué te puedo decir de Ariel? Un juglar, un tipo que la vivió de verdad, un remador, un luchador, un reivindicador de la murga porteña. Rumba y tres saltos pa' dos, donde nos vemos después, en la otra cuadra hay un bar, que bien nos vemos allá. Coincidencias no casuales del amor, el mismo río en el medio y por murguear. Loca ilusión. ¿Seguimos? Sí. Dale. Sí. Me di cuenta, te seguí igual. Vamos a hacer otros. Claro. Una historia de amor entre un murguista uruguayo y una murguera argentina. Que supuestamente ocurrió allá por el año 97. Ese día había varias ninfulas mortales en ese encuentro. Él se iba a despedir de una manera un poco perdedora y al mismo tiempo entregada, ¿no?, al destino. Y de repente aparece Pierrot y les pone los pasajes y los hace ir juntitos.
qué retirada, tan vulgar, pero Pierrot, no aguanto más, mandó pasajes y allá van. Sacar una fotografía en ese momento preciso es alucinante. La música que hizo Pepe, gloriosa. De repente, cuando se orquesta, adquiere una dimensión totalmente diferente, pero al mismo tiempo mantiene el espíritu. Loca ilusión, que un baile aquí, que un coro allá. Montevideo, Buenos Aires se unirán, con los amantes de la boca mucho más. Montevideo y Buenos Aires se unirán. Con los amantes de la boca. Con los amantes de la boca. Con los amantes de la boca. Letra de Ariel, la verdad una canción muy linda. Creo que va a ser un gran disco. No es una baja de producción, de tango. No se lo adjudico exclusivamente al tango. Se cortó en algún momento la cadena de producción tanguera. Lo que me parece que esta generación logró, con mucho laburo, es volver a armar un eslabón en el cual se pueden enganchar varios más. La próxima parada fue un exilio de su alma, de su vida, de su fe. Me parece que pasa algo en el mundo muy importante, que es que la gente está revalorando o rescatando sus raíces. Nosotros somos argentinos y la música del Río de la Plata forma parte de lo que nosotros somos. Mi vieja cantaba tango y yo lloraba por su dolor. El tango ahora es toda una cantidad de canciones y toda una cantidad de sonidos y gestos nuevos que surgieron en la última década y que muchísima gente no conoce. Lo que pasa es que estás peleando acá no solo con ese encorsetamiento del tango folesport y de la cosa estándar, con zapatito de raso, ¿viste? Con la logia de la secta del formol, odiosa, terrible, que son como masazos en los huevos, sino también con la difusión. El tango no tiene sponsoreos de bebidas colas o de teléfonos celulares. Yo creo que de hace 20 años más o menos, 15, sucedió un fenómeno nuevo dentro de lo que es la historia del tango. Empezaron a surgir nuevos exponentes, nuevos compositores y agrupaciones. Para mí sí, es una nueva época de oro, que arrancó lentamente y de manera muy precaria en el 95. Lentamente, qué sé yo, en la vida de una persona es lentamente, porque pasaron 15 años, pero para la historia del tango la verdad es que tal vez habría que decir que muy rápidamente se desarrolló una cantidad de orquestas, de músicos, de letristas, de cantantes. Están creando nuevas músicas y bueno, y compositores de canciones del género, lo cual es fundamental para que cualquier género pueda seguir desarrollándose y crecer. Es un momento histórico en el cual se están publicando muchos discos de grupos de tango con composiciones propias. Una bala perdida, un descode o una traición. Digamos, yo creo que hay futuro contra todo lo que se dijo muchas veces de que el tango está muerto. Ni tos tiene, decía Rubén, ni tos. Me parece que tardó 15 años quizá en que los grupos terminen de reconocerse como una generación. Antes eran como hechos aislados. Sí, hay un movimiento gigantesco de gente que está haciendo música. Bueno, también hay un montón de orquestas, ¿viste? Que hay un montón de orquestas típicas ahora tocando. No hay nada. Una máquina.
Una máquina infernal. El aire se va, hermano, quiero acercarme más. Argentina tiene siempre, ya te digo, esa mirada hacia afuera, pero bueno, quizás llegó el momento de mirar hacia adentro, de ver quiénes somos y de alguna manera poder reconstruir un poco nuestra historia y también a través del arte y la cultura, ¿no? Y porque tal vez nos empalagamos con la globalización, porque en realidad está llevado de la mano de un imperio que te vende sus cosas, una falsa globalización. Después de vivir una experiencia así, yo creo que volvés a la casita de los viejos, ¿viste? Volvés cansado a la casita de los viejos. No me saqué mucho los dientes que se me rompieron. Mostrador, Barrio Sur, en el sótano entonado por el faso y el alcohol, el tarín, el tambor. Pero cuando empiezo a escuchar los compases de rock and roll, la verdad que me pone orgulloso de que me hayan elegido para cantar este tema y poder haberlo logrado con esta polenta, ¿no? Justo que Omar Mollo fue parte fundamental del nacimiento del rock nacional, que cante, bueno, un tango, que se llama rock and roll, ¿viste? La combinación es una molotov. Los tablados, los murguistas trasnochados de disfraz, carnaval, bacanal. Cuando la canción dice la palabra bacanal, dije, esto lo tiene que decir Mollo sí o sí. Mollo no tiene contra. Es un cantor de tango, con todas las letras. Omar Mollo es tremendo, es como una especie de Goyeneche actual. El adiós, el final de una murga enamorada que otro barrio brindará una flor, su cantar. Escribe un poco toda la cuestión de la murga uruguaya, ¿no? El Pitufo Lombardo es un referente de la murga uruguaya. Lo único que no está claro es qué voy a hacer con el solo. ¿Alguien me puede decir qué es lo mejor? ¿Que lo haga rítmico o lo fraseo? Para mí rítmico. ¿Rítmico? Bueno, rítmico. El arreglo de ese tema lo hizo Mariano. Y como una especie de contradicción muy extraña que a su vez le da como magia, hicimos ese arreglo con una onda medio Salgán, pero un Salgán más rock and rollero y acelerado. Tiene un umpa-umpa. Umpa-umpa es un modelo de acompañamiento que inventó el maestro Horacio Salgán. En otro contexto sonaría viejísimo, pero toda la cosa de Mollo, la letra y la intención con la que está tocada, suena un umpa-umpa moderno. Y cuando se lo escuché cantar en vivo, si tuviera pelos se me hubiesen puesto así. Por su amor conquistar. Lo que escucho de atrás que me va exigiendo más y más y más hasta el final que explota, ¿no? Una flor, su cantar, rock and roll. Este queda, ¿eh? Bueno, listo. Otra cosa mariposa. Gracias por todo. El que sigue. 37. ¿Un pausito puede ser? Sí, dale, paramos. 10. De así de reloj total, 10, 10, 10, pero exacto, porque si no se nos va Ale. 10 de reloj total. Eso da tiempo para un. Yo soy del barrio de Tres Esquinas, viejo baluarte de un arrabal, donde florecen como glicinas las lindas pibas
y de delantal, donde en la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca el malvón, y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corralón. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mates bajo la sombra que da el parral. En sus ochavas compadres de mozos tire la daga por un loco amor. Quemen los ojos de una maleva la ardiente ceba de mi pasión. Donde en la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca al malvón, y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corralón.